Terrible. Bueno, hola a todos que no escucharon hasta acá. Lo que pasó es irrepetible y ya creo que no lo voy a poder reproducir otra vez. Estamos hablando del enfoque, la metodología, las posturas ideológicas. Lo digo para el que está viendo el video en este momento, ¿no? Bueno. Y decía que ahora en breve voy a compartir el PPT, que ya básicamente se los dejé, para que no hubiera misterios. Vieron que les compartí por chat y dejé en el WordPress que era lo que íbamos a trabajar. Que en realidad no es algo que hicimos específicamente para hoy, sino que ya lo habíamos hecho para una charla especial que hicimos en el marco de la cátedra, en la facultad, y que tomamos una parte, porque este seminario es un poco más largo. Entonces, ¿qué es el institucionalismo? Es la ciencia política de los años 50, ¿sí? En Estados Unidos, que quiere entender, digamos, o quiere comparar modelos políticos de regímenes democráticos en un momento en el mundo, y que advierte que el formalismo jurídico no le permite avanzar, que si nosotros comparamos constituciones no vamos a avanzar en la problemática de por qué pasa lo que pasa, ¿no? Y ellos decían que había que alejarse de el formalismo, del deber ser, de la prescripción, y un poco como que la ciencia política se empieza a despegar de lo que sería el derecho. Esto pasó en el periodo de posguerra, de la Segunda Guerra Mundial, sobre todo con el crecimiento de la ciencia política en Estados Unidos. ¿Mm? Y si bien es cierto que en el ámbito o en el mundo jurídico no se analizan estos temas, en las carreras de ciencias sociales, en ciencia política sobre todo, se ha avanzado mucho en la posibilidad de comparar relaciones de fuerza, tensiones, relaciones de poder, no de poderes institucionalmente establecidos, relaciones de poder de cualquier tipo de ejercicio de poder. Estamos hablando de organizaciones intermedias, sindicatos, asociaciones empresarias, todo tipo de entidad, partidos políticos por supuesto, la iglesia, los sectores militares, las corporaciones, las que ustedes elijan en el momento en que les parezca, en el espacio en que uno quiera analizarlo. Lo que le pasó al institucionalismo, para abreviar, no podemos estar desarrollando esto tan largo, pero lo que le pasó al institucionalismo es que de repente no tuvo en cuenta mucho las preferencias de los actores involucrados y se centraba mucho en las pautas que determinan las conductas de los actores políticos. Y el neoinstitucionalismo combina, digamos, lo que decía la vez pasada Juan Manuel Abel Medina, las preferencias de los actores junto con las instituciones que determinan sus conductas. Es decir, ¿por qué nos comportamos de tal forma? Bueno, primero, hay un interés concreto por hacer tal o cual cosa, y segundo, hay un marco institucional que me indica cómo actuar. ¿Se entiende lo que digo? Entonces, estamos tratando de detectar, por un lado, cuál es el interés político concreto, político, económico, cultural, social, y político puede ser de cualquier tipo de política, educacional, de salud, de seguridad, y después el marco institucional en el que nos movemos y las herramientas con las que contamos. Entonces, el enfoque neoinstitucionalista es un enfoque que le agrega como complejidad al asunto. ¿Para qué? Para tratar de explicar mejor. ¿Hasta ahí estamos con lo que estoy diciendo? Esto nos permite, científicamente si quieren, poder comprender movimientos independientemente de nuestras preferencias ideológicas. A mí me puede no gustar un gobierno X, pero puedo decir, qué bien que hace tal o cual cosa. Qué bien que manejó la campaña, qué astuto que fue en hacer tal o cual jugada. ¿Se entiende lo que quiero decir? Y eso no significa eh, eh, justificarlo de alguna manera, sino entenderlo. Y uno tiene que hacer esa separación, porque si no es muy difícil seguir el seminario y hacer análisis de las relaciones de poder. Dicho esto, lo que
Esperen, voy a compartir, bueno, voy a compartir ya que estoy el PPT, así, esperen, lo tengo acá. Ah, no, esperen un poquito, esperen. Estoy compartiendo cualquier cosa. Pueden hablar si quieren, pero yo vengo hablando y no sé si tienen algo para decir, me dicen, No. No. ¿Se ve ahí? Aunque no lo pueda. Sí, se ve bien. No lo puedo agrandar. Sí, se ve bien, se ve bien. Bueno. En los años 50, David Easton, después fue muy criticado, dice, bueno, yo quiero comparar, ¿no? Y no me sirve comparar constituciones. Hay países que tienen una constitución X y otros que tienen una constitución Y. No obstante, si uno los analiza, se comportan exactamente igual. ¿Por qué pasa esto? Yo lo que veo, dice Easton, es que acá hay un sistema político funcionando, hay una sociedad que le exige, lo apoya, o le pide, o le demanda, y el sistema político le da respuestas. Respuestas que podemos decir son políticas públicas, ¿no? Todo tipo de políticas públicas. Una protesta para que, de una marcha para que te den un plan social, o un lobby en el Congreso para sancionar tal o cual ley, y el sistema político genera una ley o una política pública asistencialista, o genera represión, o genera una ley contraria a lo que se está pidiendo. Y cuando digo apoyos y demandas, los apoyos pueden venir por el lado de, claramente, el sufragio y las elecciones, pero también puede haber otro tipo de apoyos, marchas o manifestaciones en favor, solicitadas, anuncios, ¿no? Lo que se les ocurra. Y las demandas también son constantes. Y las respuestas que da el sistema político, y a propósito del sistema político y no gobierno, son variadas. Y además no hay uno solo ahí adentro que decida qué es lo que pasa o qué tipo de políticas tenemos que dar como respuesta. E incluso podríamos decir que no podemos pensar que quienes generan, quienes apoyan o quienes demandan, no participan activamente dentro del sistema político y que finalmente terminan tomando las decisiones que son favorables a sus propios intereses. Es decir, no podemos pensar tampoco al sistema con sus conjuntos de actores e instituciones como algo que está totalmente separado de la sociedad. Acá lo que hacemos es una abstracción, un recorte, ¿no? Una abstracción de la realidad para tratar de analizar lo que pasa desde este ángulo, pero muchas veces el sistema político que se refleja en las instituciones públicas termina siendo una cristalización de las relaciones de fuerza y las relaciones de poder. No dijo Easton todo esto, fue muy criticado, pero ¿qué es lo que generó? Lo que generó Easton para la ciencia política y después para la política comparada es la posibilidad de alejarse de la clásica división de poderes, ¿sí? Y de pensar que el poder se ejerce solo desde el Ejecutivo, o en las relaciones Ejecutivo-Legislativo, o en la separación de ambos, o en la interacción entre los poderes públicos establecidos, Ejecutivo, Legislativo, Judicial. Es mucho más complejo que eso. Es muy complejo al interior del Ejecutivo, al interior del Judicial, al interior del Legislativo, todo interactúa a la vez y tampoco podemos dimensionarlo de la misma forma. El Ejecutivo no se puede comparar con el Legislativo. El Legislativo es el 95% del presupuesto. El Ejecutivo es prácticamente todo. Entonces, no podemos ver o analizar las relaciones de poder desde un ideal que se pensó en la época de las revoluciones burguesas, siglos XVII, XVI, XVII, XVIII, a la luz de lo que nos está pasando ahora en el siglo XXI. Es mucho más dinámico. Un montón de autores
continuaron con esta idea de que tenemos que comparar sistemas políticos y no constituciones, y desarrollaron mucho mejor la idea de régimen. ¿Qué es la idea de régimen? Distintos tipos de régimen. Hay regímenes políticos democráticos y regímenes políticos no democráticos. Un autor muy conocido se llama Morlino, que desarrolló en un momento toda una tipología muy grande de regímenes no democráticos, porque en el momento en que estudia, había 30, 40, no más, 30 países con régimen democrático, y el resto de los países del mundo eran no democráticos. Entonces se concentró directamente en todos los regímenes no democráticos. Desde el derecho uno diría, no, son regímenes no democráticos si no les prestamos atención. Pero desde la ciencia política no podemos hacer eso. Queremos entender las relaciones de poder. No queremos subestimarlas o decir que está mal. Porque no se trata de pensar si está mal o está bien que un país tenga un régimen no democrático. Lo que nos interesa es comprenderlos. Entonces empezó a explicar que hay regímenes, por ejemplo, burocráticos, regímenes burocráticos autoritarios. Bueno, justo acá metí a O'Donnell, no importa. Sultanatos, regímenes autoritarios, regímenes totalitarios. Este es un concepto que desarrolló también Hannah Arendt previamente. Y después Morlino hablaba de los regímenes democráticos. Al interior de los regímenes democráticos decía, bueno, primero cuando los describió, como eran tan poquitos, dijo, bueno, son aquellos regímenes en los que hay una cierta pluralidad, es decir, varios partidos políticos, tenemos la posibilidad de elegir, hay medios de comunicación libres que sin censura de la prensa, y otra determinada cantidad de variables que después otro autor que se llama Dahl, me olvidé el nombre, ¿Thomas Dahl? No sé el nombre. Dahl. Bueno. Robert Dahl, gracias, Cristian. DHAL, que establece, bueno, cuáles son los requisitos para que un país sea democrático. Y no va a hablar de democracia, sino que va a desarrollar un concepto que se llama poliarquía, creo que era así. Básicamente la competencia de élites de poder que se disputan el botín que es el gobierno. Conforme pasó el tiempo, cada vez más países eran democráticos y al interior entonces de los regímenes democráticos se empezó a pensar, bueno, cómo distinguir unos de otros, ¿no? Bueno, pues no son todos iguales. Y entonces ahí aparecen las distinciones que van entre países con regímenes que tienen sistemas presidencialistas, cuando hablamos de la forma de gobierno, o regímenes parlamentarios, cuando lo que es importante en realidad, o donde reside la soberanía, si quieren, o quien conforma gobierno, vamos a decirlo mejor, es el Parlamento, entonces lo llamamos regímenes parlamentarios. Entonces se empezó a hablar de la idea de transición de un régimen a otro, siempre dentro de los regímenes democráticos. O regímenes democráticos que combinaban, por ejemplo, sistemas electorales de representación proporcional, con otros regímenes que no son de representación proporcional, electorales, ¿no? Sino regímenes de sistemas electorales de mayorías. Ahora los desarrollamos. O distintos regímenes democráticos en cuanto a la cantidad de partidos que tienen, partidos políticos, su sistema de partidos. Como pueden advertir, todo esto ya excede la idea sencilla de división de poderes, ejecutivo, legislativo, judicial. Ahí en el cuadro lo que ustedes ven es, por ejemplo, que un sistema político tiene unas autoridades establecidas institucionalmente, ¿no? Es lo que ahí figura como titulares de roles con autoridad, es decir, quien finalmente tendría la decisión final o lo que llamamos la firma. Muchas veces, lo que tenemos que pensar para complejizarlo, que es cuando hablamos en neoinstitucionalismo, no significa que quien detenta ese poder específicamente tiene ese poder, porque el poder no es algo que se tenga, no es que si yo tengo el bastón y de mando y, ¿cómo se llama? La banda presidencial, entonces yo soy el que gobierna. Tampoco se gobierna sancionando un decreto. Fíjense, por ejemplo, lo que le pasó al presidente con Vicentín, que dijo, bueno, vamos a intervenir Vicentín. Y para que se entienda lo que voy a decir, lo hizo mal, no jurídicamente mal, políticamente mal. ¿Por qué? Porque tal vez no tuvo en cuenta un montón de cosas. ¿Qué?
cosas que pueden ver ahí en el cuadro, ideologías, valores, creencias, no tuvo en cuenta el contexto, no tuvo en cuenta los apoyos decisivos para llevar adelante esa política. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que pensar ahí? Todavía, no se asusten, no llegué al control, lo estoy delimitando, para que se entienda a dónde vamos, porque si no, lo digo lento, después se malinterpreta. Lo que estoy diciendo acá es que para analizar... ¿Cómo? ¿Alguien dijo algo? No. Para entender si una decisión que toma una autoridad que es titular de ese rol, porque lo detenta oficialmente, si está bien o mal, o si es en términos de si es efectiva o no es efectiva, independientemente si nos gusta o no, hay que analizar un montón de elementos que no tienen que ver específicamente con que tal persona es la que tiene que hacerlo, sino que tenemos que ver la comunidad política, ¿correcto? Las instituciones formales e informales. Una institución no siempre es una institución formal. Una institución en realidad es un conjunto de actores que realizan conductas de manera repetitiva y se va estableciendo, desarrollando una especie de institucionalidad a pesar de la legalidad de ese funcionamiento. Y en el estudio del ejercicio de poder lo que nos importa es entender, digamos, la institucionalidad sea o no sea formal. ¿Está claro? Entonces, bueno, lo que estoy diciendo con esto es que la política comparada fue desarrollando poco a poco marcos teóricos más gruesos, con mejores herramientas que nos permitieron cada vez entender mejor las relaciones de poder. ¿Se entiende esta idea, no? Entonces, después con el tiempo, lo que fue pasando es que tenemos que empezar a distinguir entre lo que sería, por un lado, la teoría política, o los marcos teóricos, y por otro lado, la ciencia aplicada. ¿Qué es la ciencia aplicada? Cuando ya tenemos definido la herramienta con la cual vamos a intentar mirar la realidad, cuáles son aquellos elementos o conceptos teóricos que nos permiten abordar una realidad que es compleja, lo que se empieza a desarrollar es la ciencia. Es decir, el marco teórico, para que se entienda, es la creación del tipo ideal, la creación del concepto que nos permite abordar el tema. Si yo no digo control de constitucionalidad, para que se entienda, no entiendo de qué está haciendo un juez en un caso puntual. Ahora, si yo lo leo diciendo, no, lo que está haciendo es ejerciendo el control de constitucionalidad, bueno, tengo la herramienta teórica que me permite entender qué está haciendo. Entonces, desde este punto de vista, lo que se fue desarrollando como marco teórico para abordar la política comparada fueron, primero, el concepto de sistema político, y empezamos a pensar que había muchos sistemas políticos, no importa si eran democráticos o no democráticos, sino que los entendíamos como modelos de funcionamiento y de toma de decisiones para la vida en comunidad de ciudadanos, ¿sí? Que había regímenes políticos al interior de cada uno de los sistemas, y que cada régimen es diferente entre sí, e incluso que podíamos empezar a hablar de la transición de un régimen a otro, y cuando empezamos a establecer que había diferentes tipos de regímenes, veíamos que, por ejemplo, en un país se desarrollaba un acontecimiento importante, una revolución, un golpe de Estado, una elección importante, un cambio sustancial en las leyes, en las normas de funcionamiento, y entonces empezábamos a hablar de que de repente en ese país se pasaba de un régimen político a otro, por ejemplo, de monarquía a república al inicio, y ahora podríamos hablar de parlamentario presidencialista, de burocrático autoritario a sistema, qué sé yo, democrático bipartidista, qué sé yo. Para que se entienda, todo esto que lo que estoy diciendo es que todos estos conceptos que estoy mencionando fueron primero creados por la teoría política. No puedo, tal vez ustedes, yo lo digo rápido y pueden advertir que estoy diciendo cuando hablo de partidos, cuando hablo de sistemas, cuando hablo de regímenes. Alguien tuvo que haber creado todos esos conceptos. No es que nos levantamos un día a la mañana y ya existía el concepto régimen, el concepto partido, el concepto sistema.
ahí la veo a Cristina que presta atención. Yo me acuerdo cuando vimos la clase de, porque me acuerdo que lo daba con ella, de sistemas de partidos de Sartori, cuando Sartori hablaba de cómo fue que se creó la idea de partidos políticos, que al principio eran entendidos como facciones, alguien dijo estos son facciones, y después dijeron son nocivas para el sistema, van a terminar de reventar todo, y después otro dijo no, tenemos que aceptarlas porque en realidad no es una facción, porque la facción quiere destruir, pero el partido no quiere destruir, quiere fijar su posición dentro de un cierto consenso. Entonces, poco a poco los conceptos se van desarrollando y elaborando, y después se van consensuando. Entonces, lo que ha pasado, digamos, de un tiempo a esta parte, es que se fueron desarrollando mucho mejor y cada vez más todos los conceptos que tienen que ver con los regímenes democráticos. Y ya partimos de una base. Hay acumulación de conocimiento, ya hay sistemas, ya hay regímenes, ya hay formas de gobierno, ya hay sistemas electorales, ya hay sistemas de partidos. Y tenemos para cada una de estas cosas que acabo de decir, formas de gobierno, ahí está, sistemas electorales, sistemas de partidos, un desarrollo teórico. Un desarrollo teórico que no tiene acá sentido empezar a explicar quién dijo cada cosa, pues si no, no terminamos más. Pero, por formas de gobierno, entendemos, por ejemplo, sistemas, como decía antes, presidencialistas, parlamentarios o mixtos. Esta es una forma de ver a las formas de gobierno, no es la única, ni tampoco es excluyente. En realidad son, vamos a llamarlo con Weber, tipos ideales. ¿Qué son tipos ideales? Cuando creamos una especie de ideal de cómo debería ser algo y después lo contrastamos con nuestra realidad. Entonces lo que hicimos previamente fue crear un tipo. Y después vamos con el tipo ideal. Claramente un tipo ideal está sesgado por la ideología, por la biografía de cada uno, por el contexto en el que lo desarrolla, no importa, y va a la realidad con su tipo ideal, como si fuese una especie de lupa que tiene determinadas características, como si fuese una especie de tomógrafo. ¿Vieron el tomógrafo cuando uno se va a hacer una tomografía y ve ciertas cosas, las ve desde el tomógrafo? Bueno, acá nosotros entendemos, cuando nos acercamos desde la variable formas de gobierno presidencialista, parlamentaria, nos acercamos desde este ángulo. Pero no es el único, porque por ejemplo, podemos decir, mira, yo tal vez no veo que sea tan importante pensar que un país tenga o no tenga un presidente o no, porque yo en realidad lo que acá analizo, como con otros autores, qué actores tienen capacidad de veto. Y yo voy a hacer otra clasificación de las formas de gobierno. Voy a ver, en cada caso, si quiero analizarlos, qué actores tienen capacidad de veto, es decir, la capacidad de impedir una política pública. Y digo, si un sistema tiene muchos actores de veto, es un sistema que no va a funcionar. Si un sistema tiene pocos actores de veto, tal vez es un sistema que le permita a quien gobierna llevar adelante sus políticas públicas sin dificultad. Tal vez con poca democracia, podemos decir, pero con cierta efectividad. Entonces esa sería otra forma de entender a las formas de gobierno. Otra forma de entenderla a los gobiernos es a partir de cómo se forman los ejecutivos, ¿sí? A veces los ejecutivos se forman entre... Bueno, nosotros claramente cuando pensamos en cómo se forma un ejecutivo, lo pensamos directamente como una elección directa en un único territorio, una circunscripción única, una sola persona, pero esto nos pasa acá a nosotros y nosotras pues estamos en Argentina, pero no es la única forma de dar nacimiento a un gobierno ejecutivo. En otros países se dan combinaciones, que puede ser una elección por una parte más el Parlamento por otra parte, solo el Parlamento, una combinación de partidos mayoritarios con ciertas mayorías. Hay países que tienen 2 cámaras, hay países que tienen una. Los países que tienen 2 cámaras no siempre son 2 cámaras iguales. A veces son simétricas y a veces son asimétricas, es decir, una tiene un poder mayor que el otro, ¿no? A veces los países pueden tener una organización centralizada y otros descentralizada. Nosotros en Argentina tenemos una organización descentralizada porque en realidad somos provincias antes de ser un país, ¿no es cierto?
Y bueno, eso nos llevó a bastantes problemas hasta lograr la conformación y todavía sigue generando problemas. Y otros países en realidad tienen un nacimiento diferente. Por ejemplo, los países que eran previamente reinos y que si fueron reinos, para hacerlos hubo una monarquía central que tuvo que ir derrotando de alguna manera con sus ejércitos a las diferentes noblezas. Entonces generó un territorio único, sin una división territorial en provincias, no es un conjunto de provincias. Acá no somos un conjunto de feudos que se unieron, allá digo, no fueron un conjunto de feudos que se unieron, sino que fue una monarquía absoluta que logró consolidar el poder y sus ejércitos en un único territorio y después pasaron de monarquía a república. Entonces terminaron formando un sistema, lo que llamamos nosotros después unitario. Pero después tenemos el caso de Alemania, que fue totalmente distinto, que fue finalmente sí un conjunto de lands o territorios que conformaron una república, ¿no? 1870, y nosotros también somos un conjunto de provincias que conformaron finalmente una nación, y siempre existe la posibilidad de separarse, como se le ocurrió, por ejemplo, hace poquito al ex gobernador de Mendoza, la idea, pero no es una idea que no se le haya ocurrido a otros antes y no se lo vaya a ocurrir a otros u otras después. Esto está en permanente tensión. Y todas estas variables conforman o le dan fisonomía a un gobierno. Espero que estén ahí siguiéndome, no se hayan ido. Con esto, ¿qué tenemos? Tenemos entonces una profundización de este tipo de variables que exceden en mucho a lo que nosotros podemos llamar ejecutivo, ¿no? En la tríada clásica ejecutivo, legislativo, judicial. Las formas de gobierno son propias de un régimen democrático o no democrático. Después tenemos la variable de sistemas electorales. Y tenemos un montón de sistemas electorales. Para cada cargo que existe en un régimen, claramente que si hablamos de sistemas electorales hablamos de regímenes democráticos. ¿Por qué? Porque en los países no democráticos no hay elecciones. Y si las hay, como diría Sartori, son fachadas. ¿Qué significa que son fachadas? Son Tarabuta Catacanga. ¿Perdón? No era a mí. Jaime, creo que tenés abierto el audio. Ahí lo apago. Bien. Perdón, gracias. No pasa nada. Decía Sartori, los regímenes democráticos son los que tienen elecciones, y los no democráticos, si tienen, son fachadas. Es decir, una especie, y quédense con este concepto para cuando hablamos de poder judicial, una especie de legitimación de una cierta elección para darle robustez a una autoridad que en realidad no fue elegida popularmente bajo un sistema con todas las reglas democráticas, pero que la necesita el poder establecido para legitimarse. ¿Entienden lo que quiero decir? Hagamos de cuenta que hubo una elección. Los sistemas electorales son un montón. Y nosotros, por ejemplo, en Argentina, mínimo tenemos 3 y hasta 2015 tuvimos 4. ¿Por qué? Y estamos hablando únicamente acá de cargos federales. ¿Por qué? Porque tenemos un sistema electoral para elegir presidente, uno diferente para elegir diputados y diputadas, otro distinto para elegir senadores y senadoras. Tuvimos, y se suspendió después en el año 2019, un sistema electoral para elegir miembros del Parlasur, que era muy interesante. No vamos a desarrollar acá los sistemas electorales. En el 2013, esto nos atañe, justo estos días estuvo hablando de esto, tal vez lo recuerden, tuvimos, pero no llegó a implementarse, un sistema electoral para elegir miembros del Consejo de la Magistratura, y por un fallo de la Corte Suprema que se llamó fallo Rizzo, a través de un parsaltum. Lo menciono todo esto porque estuvo circulando estos días con mucho ruido, se declaró inconstitucional, pero
hubiese existido la posibilidad de llegar a tener hasta 5 sistemas electorales para cargos federales. Y cada sistema electoral reúne un universo de variables enorme, ¿no? Acá puse algunos: tipos de candidaturas, tipos de boletas, distintas fórmulas de representación proporcional, distintos tamaños de las circunscripciones. ¿Qué son todas estas? Ahora digo mínimamente para que, por si los que están escuchando no entienden nada, lo digo mínimamente para que no se queden con las ganas. Son todo el universo de variables que son marcos teóricos creados para entender cómo funciona un sufragio. Entonces, por ejemplo, sistemas de mayoría son aquellos sistemas electorales en los que el cargo que se elige puede ser un cargo unipersonal o no, puede ser un cargo ejecutivo o no, no importa, pero el cargo que se va a elegir con la banca, con la diputación, se elige por una mayoría X, que puede ser una simple mayoría, el que más votos obtiene gana, o como una mayoría agravada, por ejemplo, la mitad más 1, o con una mayoría especial, 3/4, 2/3. Ese es un sistema de mayorías. Por ejemplo, para elegir senadores en Argentina, elegimos el partido que más votos obtiene se lleva 2 cargos. Y el que le sigue en cantidad de votos llega el cargo siguiente para senador o senadora. Y ahí también nos habla del tamaño de las circunscripciones, es decir, cuántos cargos se eligen en una circunscripción, que es un pedazo de territorio. Por ejemplo, para senadores el tamaño de la circunscripción es 3, y cada provincia es 1. Para diputados cambia, no vamos a explicarlo porque si no terminamos más. Pero para diputados el tamaño de la circunscripción depende de la cantidad de representantes que tenga la provincia, y la fórmula electoral cambia, es proporcional. Y ya no me quiero extender más con esto, hay miles de variables más. El universo de variables que conforman el sistema electoral hacen al régimen democrático y al sistema político. Por ejemplo, toda la dinámica del sistema electoral va a afectar directamente la campaña. No podemos pensar una campaña política si no pensamos, si no entendemos el sistema electoral del cual se trate. Por ejemplo, lo que está pasando en Estados Unidos, dónde hace campaña un candidato, dónde hace campaña otro, no se va a entender si no entendemos que ellos tienen electores, y cada estado tiene una determinada cantidad de electores, y es importante hacer campaña en un lugar y no en otro. Y entonces el jefe de la campaña política tiene que saber perfectamente al dedillo cómo es el sistema electoral. ¿Estamos, no, con esto? ¿Sigo? Es muy importante todo esto porque esto nos va metiendo de a poquito en el tema. Ya casi estamos. Entonces, los sistemas de partido, tal vez de menor importancia, yo les diría ya, pero bueno, no sé. Tenemos sistemas que combinan una gran cantidad de partidos. Los partidos en general están dentro del Parlamento. Hablamos de partidos en regímenes democráticos. Hubo un periodo en la historia de la humanidad, sigue estando, ¿no?, en que los partidos eran no democráticos, ya sea porque no se los quería dejar participar, o ya sea porque no querían participar. En el pasado los partidos no eran los partidos que conocemos hoy, que trabajan al interior del Parlamento, sino que eran partidos, muchas veces partidos revolucionarios, partidos movimiento, partidos de masas, bueno, pero esos pueden ser o no democráticos, pero de un tiempo a esta parte los partidos, como los pensamos hoy, son partidos que participan en el Parlamento, en una o en las dos cámaras, según sea su capacidad, y pensamos a los diferentes regímenes en función de la cantidad de partidos importantes que tengan. Acá también es Sartori el autor que estableció el criterio para saber cuándo hay uno o muchos partidos. Después se estableció Sartori una tipología. Hay sistemas que tienen un partido que siempre gana, pero que pueden haber otros, pero nunca ganan, entonces se establece una especie de sistema de partido hegemónico. Eso no significa que no sea democrático, pero siempre gana el mismo. Sistemas bipartidistas, en los que se alternan el poder entre uno y otro. Eso, por ejemplo, es claramente el caso de Estados Unidos. Sistemas con muchos partidos pero moderados, de 3 a 5, o con muchos partidos,
más de 5, 6, 7, 8, sistemas atomizados como el de Italia, que tienen un montón y nunca se ponen de acuerdo. Claramente que el sistema electoral, la forma en que se eligen los miembros que integran los parlamentos, va después a determinar la cantidad de partidos. Hay sistemas electorales que hacen que proliferen los partidos, y hay sistemas electorales que crean mayorías ficticias, por ejemplo el caso de Inglaterra. No sé si alguien me dijo algo y no leo los chats, porque estoy hablando, pero urge democratizar la práctica política. Bueno, Fabiana, esto es muy largo, lo leo todo, a ver. Perdón, pues no quiero dejar de leer lo que me dicen. Está claro que no se ha podido desprender lo político de lo constitucional, por lo tanto... Ah, esto es viejo. Uy, perdón. Bueno, después lo tratamos al final, Fabiana. Bueno, viejo digo que ya mencioné esto, ya hablé de esto antes. Bueno, entonces decía, los partidos, la cantidad de partidos que existen, están directamente relacionados con los sistemas electorales y con la forma en que elegimos. Al mismo tiempo, la clásica distinción, que nosotros, si quieren, vamos a dejarla para que se entienda, como una especie de valor simbólico, pero no como una categoría de análisis. La clásica distinción entre ejecutivo, legislativo y judicial, acá no nos sirve para entender. Entonces es una distinción simbólica de valores, pero no sirve para entender el comportamiento de los actores políticos. ¿En qué momento se quiebra esto? Y lo digo ahora porque estoy con los partidos. A partir del momento en que los partidos políticos son reconocidos dentro de los regímenes de gobierno, y estamos hablando de hace cientos de años, pero con fuerza, todos los partidos posguerra mundial, sobre todo, se desdibuja la idea de ejecutivo, legislativo y judicial, porque ¿qué es lo que hay por detrás del ejecutivo y del legislativo, y si quieren también detrás del judicial? Hay partidos, hay actores políticos, hay corporaciones. Entonces, si una corporación o un partido o una, como diría Dahl, una poliarquía, una élite de poder gobierna la mayor cantidad de instituciones posibles, ¿sí?, dentro del universo de las instituciones que existen, deja de tener sentido esa distinción que hace a las autoridades formalmente establecidas. Entonces, ya desde este punto de vista, no tiene sentido, por ejemplo, hablar, y en ciencia política no lo hacemos, por ejemplo, de el Parlamento como una escribanía del Ejecutivo. No tiene sentido hablar de esto. En la mayoría de los países, todas las políticas públicas y las leyes emanan en un alto porcentaje del Ejecutivo. En los sistemas parlamentarios, para que se entienda bien, si el Ejecutivo manda proyectos al Legislativo, que es su propio Parlamento que lo sostiene en el poder, y el Parlamento no le aprueba las leyes que el gobierno propone, ese gobierno tiene que renunciar. Pablo, lo voy a silenciar. No sé si me está escuchando. Ahí lo silencio. Decía, si un ejecutivo o un gobierno propone en su propio parlamento que lo sostiene en el poder una ley, un proyecto, un presupuesto, y el parlamento no lo aprueba, el ejecutivo ese tiene que renunciar porque ya no cuenta con la mayoría parlamentaria. En ese sentido, muchos parlamentarismos tienen a un ejecutivo que no tiene un parlamento como escribanía, sino que les digo más, en los sistemas parlamentarios muchas veces el gobierno es el propio parlamento con su mayoría. Por ejemplo, en Inglaterra, ¿no? Para que se entienda bien clarito, son 650 diputados más o menos. El partido de gobierno son 350 diputados que ganaron la elección y que gobiernan desde el primer ministro hasta el último cargo, todos miembros del Parlamento, todos en cargos ejecutivos. ¿Por qué eso no nos pasa a nosotros? Eso no nos pasa a nosotros porque en el sistema presidencialista hablamos de una especie de incompatibilidad en la cual si vos estás en el legislativo, no podés estar en el ejecutivo.
muchas veces lo vemos como un sacrilegio. Empezamos a decir, uy, pero ¿por qué tal no renunció, tal renuncia para ir al Ejecutivo, tal debería estar en el Parlamento y no debería irse al Ejecutivo? Y empezamos a hablar de las famosas incompatibilidades. En los sistemas parlamentarios no existe todo ese tipo de problemas, porque si vos sos miembro del gobierno, previamente tenés que ser miembro del poder legislativo. No hay nadie que esté en el gobierno que previamente no haya sido elegido y componga la asamblea parlamentaria. ¿Esto qué significa? Que el comportamiento de los actores varía en función del sistema y que la distinción entre esferas de autoridad creadas no tiene mucho sentido si queremos comprender, digamos, el complejo y dinámico funcionamiento de todos los que están involucrados. Entonces, porque ya voy a pasar a la siguiente. Sí. Entonces, ¿qué hacemos? Esto sería lo medular. Vieron que cuando uno escribe una obra son miles de páginas, pero acá viene el momento clave de todo, es ahora. ¿Qué hacemos con el control? ¿Dónde ubicamos a los jueces? ¿No? ¿Cómo entendemos todo el ruido que escuchamos y que no podemos comprender de todos estos días y de todos los días? El control es una parte de la actividad del poder judicial, entendido como régimen de autoridad, pero en la que no participa únicamente el poder judicial. Si volvemos, voy a volver acá, si volvemos al sistema político, al control lo tenemos que ubicar acá adentro. ¿Se ve mi flechita también o solamente se ve la foto? No sé si ven mi flechita del mouse. No, sí, se ve tu flechita también. Bueno, Se ahí ve está, donde está señalando. gracias, Faustino. Al control hay que ubicarlo acá adentro. Es decir, el sistema político, Easton lamentablemente no, decía, es una caja negra, no sabemos lo que pasa ahí adentro, pero sí, pasa de todo ahí adentro. Ahí adentro está el gobierno, ahí adentro está el régimen, los valores, las normas, ahí adentro está todo, ahí adentro están las corporaciones y también están afuera. Están afuera cuando demandan y están adentro, por ejemplo, cuando, por ejemplo, un gobierno pone como ministro de Trabajo al líder de la CGT, o cuando un presidente pone como ministro de Trabajo a un contador que corresponde a una cúpula empresarial. Entonces, ¿se entiende? Y acá mismo hay que ubicar al control. Y acá mismo hay que ubicar a los jueces dentro del sistema político. La justicia, los jueces y el control no son un estamento técnico, por lo menos desde nuestro punto de vista. Eso no significa que no haya que estudiar todas las variables que entendemos del derecho como técnicas, sí que hay que estudiarlas. Pero no tenemos que entender solamente que son cuestiones técnicas, porque siempre sabemos que lo que se están decidiendo son cuestiones políticas con intereses específicos en la cuestión que se está resolviendo, o intereses que tienen que ver con otro tipo de cuestión, pero que el control o la actividad judicial, ahora vamos a separarlo, ayudan. Entonces, ¿es derecho constitucional o derecho procesal constitucional? Bueno, desde el punto de vista en el cual encaramos el seminario, no es eso. No es eso. Tenemos que entender al control y a sus variables como, o de la misma forma que comprendemos a las formas de gobierno con sus variables, a los sistemas de partido con sus variables y a los sistemas electorales con sus variables. Entonces, si nosotros sabemos, voy avanzando, vuelvo, voy y vengo, si alguien no entiende o se pierde, por favor me avisa. Si nosotros entendemos que para hacer una campaña presidencial en Estados Unidos, lo digo porque es lo que está pasando ayer, tenemos que saber cómo es el sistema electoral para elegir presidente, para entender por qué se judicializa, y lo digo así con estas palabras, una cuestión política, tenemos que entender el funcionamiento o el diseño del control de constitucionalidad. ¿Está? Nosotros sabemos siempre que cuando hay intereses en juegos, como lo llamamos ahora, la cuestión se va a
entre comillas, judicializar. ¿Pero qué significa que se va a judicializar? Significa que el interés de lo que está en disputa va a tener una resolución que puede ser al mismo tiempo con formato jurídico o de tribunal o con otro tipo de políticas de consenso que provengan directamente de otro tipo de poderes o un arreglo de cúpulas o de corporaciones. ¿Está claro lo que estoy diciendo hasta acá? Es decir, la judicialización de la política, o lo que es lo mismo, la politización de la justicia, tiene que ver básicamente con que en democracia intentamos resolver o presionar o lograr lo que buscamos a través, ya sea de instituciones del Ejecutivo o al mismo tiempo instituciones que provienen de lo que llamamos la justicia. Vamos a llamarlo con otro nombre, la forma tribunalicia, la forma jurídica. Lo jurídico como aquello que le da legitimidad desde cierto punto de vista a las decisiones que se toman. Se reviste de juridicidad muchas veces una decisión política. Entonces, lo que tenemos que hacer con el control es ubicarlo dentro de lo que sería la ciencia política. Ahí más abajo puse, ¿es sociología política el control? No, no es sociología política. ¿Por qué? Porque la sociología política ahonda mucho más en las motivaciones de los actores involucrados. Y es algo que acá no vamos a desarrollar. Eso no significa que no se pueda hacer. Uno puede hacer, escuchen ahora, sociología del Poder Judicial. Uno puede hacer sociología de las cuestiones de palacio, de la familia judicial, de la construcción de un expediente. No es ciertamente lo que vamos a hacer acá, porque es mucho más complejo, porque requiere de muchísima mayor profundización. Lo que vamos a hacer acá es, me paro acá, vamos a hacer política comparada, en los términos en los que estuvimos hablando en la clase pasada, que significa comprender la institución control con sus variables como el marco institucional que nos permite, digamos, comprender por qué los actores se mueven como lo hacen. Es decir, un actor tiene una preferencia política, tiene un interés concreto, y según el tipo de control de constitucionalidad, va a ejecutar tal o cual acción. No es lo mismo el control en un país que admite un único tribunal que decide con efectos generales, espero que se entienda lo que acabo de decir, porque no todos los que están acá y las que están acá saben qué es esto, porque el seminario es abierto. Entonces, si alguien no sabe, me dice. No es lo mismo, entonces, un país que tiene un sistema de control con un único tribunal que decide con efectos generales, que uno distinto en el cual no existe ese único tribunal y que la capacidad de decidir sobre una cuestión se disemina en un conjunto de actores muy disperso y variado, y en donde el efecto no es general, o a veces sí. Si tenemos como lo que pasa en Argentina, perdón que yo avance, pero bueno, esto es lo jugoso también. Si tenemos como en Argentina un sistema en el que en teoría se disemina la facultad de decidir sobre una cuestión política a través del control en una dispersión de actores muy grande, lo llamamos difuso. En este caso en Argentina son los jueces, podría ser otro tipo de órgano, pero son los jueces. Y encima esos jueces toman decisiones que, si bien desde el deber ser deberían ser para las partes, son decisiones que tienen efectos generales, a veces efectos generales porque la causa es una causa que reviste interés institucional, a veces porque las partes son partes
que nos alcanzan a todos, cuando el Estado es parte, cuando una corporación muy importante es parte. Cuando pasa esto, claramente lo que tenemos es una anarquía en cuanto al control y se genera todo este ruido que, bueno, estamos tratando de comprender, ¿no? Como dijimos al principio y como seguimos manteniendo la línea. Hay chats, hay gente que entra y sale, no estoy leyendo los chats, no la tengo a Belén, lamentablemente, que es mi coequiper que me ayuda, y no sé qué dicen los chats. Esperen, no sé qué dicen los chats, y encima no sé cómo llegar. Ah, acá, espera. Ezequiel, ¿querés que lo lea? Sí, por favor, Faustino, dale. Ahí está. A ver. Ah, está, aquí está. Norberto me Ahí pone, está. ya Sí. llegué, ya llegué. La Corte, ¿es un órgano político o judicial? Bueno, claramente, es un órgano político. Es que acá, Norberto, viste que justamente vos la vez pasada, gracias Faustino igual, llegué al mensaje. Y aparte también estoy leyendo el de Cristian. Ahora leo, Cristian, le quiero responder primero a Norberto. Claramente la Corte, como institución, está dentro del sistema político. Entonces ya desde ese punto de vista no podemos pensar que la Corte puede ser una institución judicial, porque lo judicial es político. No vamos a entender lo judicial, tenemos que pensar que hay un límite, no podemos pensar que un divorcio es político. No lo sé. Algunos dicen lo personal es político, ¿vieron? Con el feminismo también, lo personal es político. Entonces yo no sé dónde está el límite. Si me preguntan a mí que hago ciencia política, para mí todo es político, en mi casa no me soportan, porque todo para mí es política. Pero bueno, vamos a pensar que no, que un juez de paz no sería política. Claramente la Corte es una institución política, los miembros de la Corte son actores políticos, los cargos más importantes de la justicia son cargos políticos, y la política no es algo que se haga solo desde un partido político. La política se hace desde cualquier lugar. Cualquiera que, como diría Weber, tiene convicciones y las quiere llevar adelante, está haciendo política. Uno puede hacer política de un consejo de administración, en un edificio, en un club de fútbol, de barrio, en la universidad, en las ligas menores, que vamos a llamar municipios, pequeñas localidades, y después en las ligas mayores, por supuesto, provinciales o federales, ¿no es cierto? Todo es política. Y acá arriesgo mi perspectiva, me dice Cristian, creo que compartió con ese, no puede ser ni una ni la otra. Bueno, sí, ¿qué? Si es político judicial. ¿Y qué sería si no hay ni una ni la otra? No sé qué sería. Ahí, Cristian, si querés, sí. Me quedé pensando en lo que vos estás diciendo, que lo comparto 100%. Me parece que la actividad, sobre todo de la Corte, de todos los jueces, porque el sistema es difuso, pero la misma idea de control de constitucionalidad es poder político. Bueno, me lo sacaste de la boca. El lenguaje es jurídico, la argumentación es jurídica, los puntos de vista son jurídicos. Ahí podría estar la unión, ¿no es cierto? No, me está sacando las palabras de la boca, porque iba a resumir con esto. El control es político. Eso quería decir. El control es político. Para que se entienda, no en un mal sentido, no hay que denostar a la política. Cuando decimos el control es político, es decir, el control está dentro del sistema político, y tenemos que entender que es uno de los mecanismos que sirven para resolver controversias. Claramente, como dice Javier, le damos la forma de tribunal. Ahí Norberto, por ejemplo, me pone, porque él sabe, ¿el 280 es una herramienta política de la Corte? Por supuesto. El 280, bueno, después lo charlamos, porque no puedo, tengo que ir de a poco, Norberto, y algunos acá saben mucho, y otros saben menos, y entonces no quiero que se me pierdan todos. Pero claramente, entonces, el control de constitucionalidad es una institución más de gobierno, y escuchen lo que voy a decir ahora. Cada sistema de control en cada país adopta diferentes características y hace que los actores se comporten de diferente forma. No es igual el control acá que en Uruguay, que en Chile, que en Brasil. No me gusta, por una cuestión de dependencia cultural, empezar a compararnos con los países centrales. Ya sé, no es lo mismo el control acá que en Francia, qué sé yo, pero bueno, podemos circunscribirlo. Yo ahí planteé para el seminario compararlo con México, compararlo con Brasil. Sobre todo, ¿saben por qué? Porque nuestros estados
tienen un montón de características que, si quieren, podemos llamarlas de democracias no todavía totalmente desarrolladas, que nos permiten comparar mejor. Hay mucha informalidad, ¿correcto?, que en otros países no hay. Entonces es mejor comparar con países que reúnen la mayor cantidad de variables parecidas posibles. Entonces decía, no es lo mismo. Dentro de América Latina, la mayoría de los países ya va teniendo, por ejemplo, un tribunal constitucional. Y Argentina no lo tiene. Entonces eso hace que nuestro sistema de control sea muy diferente al de otros países. Por ejemplo, otros países como Brasil, ahora voy a desarrollar cada uno, como Brasil decía, tienen una combinación de un tribunal constitucional único, ¿sí?, al mismo tiempo una corte con capacidad, y jueces con la misma capacidad que tienen los jueces en Argentina. Entonces, la legitimidad de los actores, perdón si fui muy... La legitimidad de los actores significa quiénes tienen la capacidad de hacer trabajar al control, quienes pueden apretar el botón y activar la máquina del control, no es lo mismo en unos países que en otros. Esto no quiero decir todo ahora porque por suerte tenemos, creo que 3 encuentros más, o 2, no estoy seguro. Eran 4 nuestros, 3 más. Entonces tenemos tiempo para desarrollarlo. No quiero marearlos con esto. Para introducir esto que acabo de decir, la vez pasada, por ejemplo, quiero verlos un segundo y después vuelvo. Así los veo, porque no estoy viendo a nadie. Estoy viendo, hace como 1 hora que estoy viendo un cuadro. Ahí veo caritas, por lo menos. Ahora vuelvo. La vez pasada escuchaba a Heller, ¿vieron el diputado Heller? Que es el presidente de la comisión, no sé, de presupuesto, no sé de qué presupuesto. Bueno, había planteado, desarrollaron, llevan adelante el proyecto de ley que ya tiene dictamen de mayoría sobre la contribución única, el impuesto a los ricos, llámenlo como les guste, da lo mismo. Y en una entrevista aporte extraordinario solidario. Ahí está, aporte extraordinario solidario. Y entonces en un momento de un reportaje que le hacían, él decía, ya sabemos que esto se va a judicializar. Ya sé, yo también ya sé que esto se va a judicializar. Entonces ahí yo paro la oreja y digo, no importa, yo ya sé que ya sabemos. El tema es, ¿por qué yo ya sé que se va a judicializar? Y así como ese proyecto, muchas cosas, o la mayoría de las cosas hoy cada vez más, se van a judicializar. No es que no. De hecho, sé que lo tengo para compartir. A ver si puedo compartir. Miren, esto salió incluso en el portal y después lo sacaron. Miren lo que voy a mostrarles, es confidencial. No importa. ¿Por qué confidencial? No, porque lo pusieron en el portal y lo sacaron. Esperen que busque. ¿Ven mi chat ahí? Estoy buscando justo. Le pregunté si lo podía usar, me dijo que sí. Me dijo, bueno, lo sacaron, esperen, ahora está inexistente. Miren ahora, por ejemplo, que ya sé que esto va a salir en pocos días. Lean acá. Telecom, ven ahí, Telecom de Argentina, urgente dictado de medida cautelar contra el Poder Ejecutivo. No, perdón, esta es otra judicialización, me la confundí. Esta es la judicialización del decreto que declara al servicio esencial, perdón, me la confundí con otra, perdón. Bueno, para ahí la tiene la primicia, que también se va a judicializar a los servicios esenciales, como a los servicios de telefonía, internet, televisión por cable como esenciales, si les fijan las tarifas, se va a judicializar. Yo ya sabía que se iba a judicializar, no me hacía falta a mí la primicia de que se iba a judicializar. En un reportaje que le hacen al diputado José Luis Ramón del bloque Unidad Federal, es un bloque que no es kirchnerista o no es oficial y tampoco es acérrimo opositor. La encontré en Tiempo Argentino, 6 de septiembre. En un momento le preguntan, ¿no? Esperen que lo tengo que encontrar. Esperen un chiquitín, porque era justo para la materia. Esperen un chiquitín. Juntos por el Cambio, ahí está. Están hablando de qué iniciativa, ya no sé ni cuál, porque todo el tiempo todo se judicializa. Juntos por el Cambio, le pregunta al periodista,
amenazó con judicializar la sesión. Eso, se judicializó la sesión. Entonces, fíjense El que Senado, sí. sí, todo se judicializa, ¿no? Se conoció la resolución judicial tras un pedido de amparo que hizo una diputada de la coalición cívica en la Cámara de Diputados. Para usted, la sesión del martes, ¿fue legal? Entonces ahí empieza todo un tema. Yo lo que quiero que acá detecten, no importa qué postura tengan, lo que quiero que detecten es el periodista que pregunta si se judicializó. Y en la misma pregunta ya dice, una diputada de la coalición cívica presentó un amparo. ¿Qué es lo importante acá para nosotros? Entender, pero no desde el enfoque jurídico, sino desde el diseño, digamos, del control como herramienta política, ¿por qué tiene que ser una diputada? ¿Por qué no es un partido político, por ejemplo, el que presenta la acción? ¿Por qué en otro país sí podría hacerlo, pero en este no? Porque las normas o las reglas del control delimitan la conducta de los actores. Y nosotros sabemos que los actores tienen algún interés, no importa cuál, y juegan en función de ese interés con las herramientas con las que cuentan. ¿Se entiende hasta acá? Y él contesta, el juez de primera instancia rechazó el recurso de amparo de la diputada, y uno ahí tendría que empezar a pensar, bueno, ¿por qué pasa esto? ¿Por qué tiene que ir un juez de primera instancia? ¿Por qué no hay un tribunal único que dirima el conflicto entre poderes? ¿Esto es un conflicto entre poderes? Otra pregunta que uno se podría hacer. Hay un argumento constitucional que indica que ninguno de los tres poderes del Estado en una república se puede inmiscuir en el otro. ¿Qué hacemos con eso? ¿Qué hacemos con la premisa? Hay un argumento constitucional, no sé dónde está, pero no importa, pero se repite y lo repetimos los profesores de Derecho Constitucional siempre, que dice que ninguno de los tres poderes, claramente esto lo dijeron los federalistas, creo que en el Federalista 10, creo que Hamilton, no sé. Bueno, ahí los profesores de Derecho Constitucional me lo podrían decir. ¿Qué dice que ningún poder se puede inmiscuir en los asuntos de otro poder? ¿Qué hace el diputado José Luis Ramón con nosotros cuando dice esto? Bueno, nos confunde. A mi juicio nos confunde. ¿Por qué? Porque no nos permite entender la dinámica del control como deberíamos entenderla de la ciencia política, porque ¿qué hace? Tapa esa dinámica con una premisa simbólica, que es la de la división de poderes, que nos hace ruido después. Nosotros, si queremos pararnos como cientistas sociales, no podemos repetir como cualquiera que anda por ahí, pero el Ejecutivo no se puede meter con el Legislativo, la justicia tiene que ser independiente, porque si empezamos con ese tipo de argumentos, no podemos comprender lo que está pasando. ¿Siguen esto que estoy diciendo? Hay un autor que todavía no mencioné, que es Maquiavelo. Para que se entienda, Maquiavelo le ponemos el mote cuando explicamos las cosas de manera, entre comillas, peyorativa, de maquiavélico. Pero ¿qué está haciendo Maquiavelo cuando le dice a los Medici, ¿no? Le diría, no sé si le dijo a los Medici o a quién, no importa, cómo unificar el Estado, cómo gobernar. Le da estrategias o herramientas de funcionamiento y le dice, vos tenés que hacer una cosa y tenés que decir otra. Y nosotros acá, ¿qué estamos haciendo en el seminario? Tratando de entender por qué hacen lo que hacen, independientemente de lo que declaren. Porque lo que se declara no es específicamente la intencionalidad de la conducta que se está llevando a cabo. Claramente que los actores cuando hablan no siempre dicen la intencionalidad de la acción, sino que establecen algún argumento que es simbólico, que legitima, pero que esconde el verdadero interés. Estamos con esto, ¿no? Y entonces es en ese lugar en donde, en este momento en donde yo digo, tenemos que separar lo que es la prescripción del deber ser, lo que es la carga simbólica de valores de la famosa división de poderes, de lo que es específicamente la ciencia política, la política comparada y el control desde la perspectiva comparada y sus diferentes variables. Estoy haciendo todo, casi que es todo enfoque la clase. Yo sabía que iba a ser así, porque me lleva tiempo. ¿Qué es todo enfoque? Todo enfoque marco teórico, pero si no le podemos, digamos, sacar el mote de una cosa y ponerle otra. Quiero terminar, a ver si hay más en la respuesta. Y no hay El Poder Judicial dice, sigue, no se puede meter en el funcionamiento del legislativo, dice Ramón. De hecho lo hace, ya lo hizo.
y lo va a seguir haciendo. Y no lo hace, porque entendamos esto, no es que el Poder Judicial se metió. No es así. Es un conjunto de actores involucrados que responden a un cierto interés, no importa, en donde hay diputadas y diputados, hay senadores y senadores, hay corporaciones detrás, hay abogados, hay todo funcionando, hay justicia funcionando. ¿Y qué hacen? Hacen participar, ¿sí?, a uno de las autoridades, como decía el cuadrito delante, institucionalmente con atribuciones formales, ¿sí?, la hacen participar, ¿sí?, del conflicto entre las relaciones de poder, no poder formal, de poder real. ¿Está claro? Entonces no es que el poder judicial se mete o el poder político la involucra, no, el control o el sistema judicial están adentro del sistema político, no se puede escindir, tenemos que dejar de hacerlo, porque si no, no entendemos todo, si no todo es ruido, que todo lo que vemos que pasa es ruido, por un lado, y a ese ruido lo único que vamos a hacer es ponerle por detrás un deber ser, que es la prescripción de la norma. Está todo mal. Y sí, va a estar todo mal, porque desde la prescripción de la norma, todo va a estar mal, porque hay una premisa que es ejecutivo, legislativo, judicial. ¿Te puedo hacer un pequeño comentario? Vos autorizaste interrumpir, así que sí, perdóname. Dale. Creo que es Robert Dahl el que dice, ¿no?, que la mayoría tiene los votos, la minoría tiene la Constitución. Y entonces la mayoría tiene los votos, la minoría va a tribunales. Y esto los políticos lo saben. Yo que he estado asesorando políticos desde el lado del oficialismo y desde el lado de la oposición, te lo dicen. No, nosotros somos oficialismo calladitos. Ah, no, nosotros somos oposición, vamos a tribunales. Nosotros vamos con la ley, cumplamos la ley a rajatabla porque somos oposición. ¿Entendés? Entonces... Vos, a ver, Cristina, que acá lo dice muy bien, ¿ella qué es? Ella es abogada de partidos políticos, ¿no? Y entonces ella entiende perfectamente cómo los partidos políticos juegan. ¿Qué rol cumple el abogado en este caso? Digo, el abogado, pero no quiero ser machista, la abogada. Bueno, lo que hace acá es tener la capacidad o la atribución de hacer interactuar al control, porque el control lo que tiene, como dijo Javier Ayala antes, es la forma tribunal. Yo les dejé un texto que me dio Cristian Romera, que ahí también lo vemos, que se los dejé para leer, pero les dije, al final se los puse como, bueno, si quieren lo leen y si quieren no lo leen, pero es un poco lo que está jugando de fondo. ¿Qué significa lo que está jugando de fondo? Nosotros sabemos que los conflictos son políticos y que la forma es jurídica. Y para ser actor de la forma jurídica, en nuestro sistema de control, no siempre tiene que ser así, el abogado tiene la llave de acceso. ¿Por qué? Porque es el que le da esa juridicidad. Pero Cristina muy bien lo dice, yo sé perfectamente lo que quieren los actores que me están convocando y yo como abogada sé cómo tengo que jugar para uno y otro, y sea lo que están jugando los otros. ¿Y qué hacemos acá nosotros hoy acá? Estamos tratando de entenderlo científicamente. Está claro lo que estoy diciendo, ¿no? Científicamente estamos tratando de entender esto y dejar la prescripción de la norma, que es algo que tiene que ver ya no con la ciencia política, que es propio del deber ser. Claro, pero digamos que yo lo que veo ahí es bien clarito, sí, es cómo lo judicial es un actor político con determinado rol y con determinado juego en el sistema político. Exactamente. Que pensarlo desde otro lado es oscurecer las cosas precisamente para dar poder a alguien. O sea, no verlo, que es lo que me llama a mí mucho la atención, es como oscurecer el panorama. Es lo que vos llamás ruido. Claro, yo eso llamo ruido. Si quieren, no se ve, pero en realidad porque no se entiende, no porque esté mal. Por eso, sí, exactamente. Yo son 7:30, yo solamente les quiero acá, si quieren, porque no quiero se hace largo, yo no quiero que se haga largo, quiero que dijeran de digerir, ¿no? Todo esto que hablamos, porque a mí me es súper natural ya verlo de esta forma hace mucho tiempo,
y de repente para alguna es la primera vez, y como decís, uy, ¿cómo me diste vuelta al mundo? No quiero ser tan pretencioso, pero bueno, a alguna le puede pasar, a otros no. Yo solamente les presento, y lo seguimos la vez que viene, tal vez no conmigo, tal vez sí, a qué iba para terminar de desentrañar, desenmascarar el ruido. ¿Cuáles son las principales variables del control? Y esto es lo que nos permite empezar a entenderlo. Tengo mi nene que grita, perdón. Estas son las primeras variables que nos permiten empezar a desenmarañar el ruido, y por ejemplo, eso que dijo Cristina de el Ejecutivo, no, la mayoría vota o sanciona leyes en el Parlamento. La mayoría tiene los votos, la minoría tiene la Constitución. Exacto, no tiene la ley. No quiero olvidarme de eso, que es bellísimo. Eso se los voy a dejar también en otro texto. Lo dijo Robert Dahl, no es mío. Sí. Eso que les voy a dejar un textito chiquitito más, que es marco teórico sobre la legitimidad judicial, que trata específicamente eso que acabas de decir, pero es más actual, que yo después se los voy a compartir, de un autor que se llama Martín, de apellido. Se los voy a dejar, que es muy lindo y que hace referencia a eso que acabas de decir, que seguramente tengamos la oportunidad de ver la vez que viene. Hay 4 principales variables del control, que se las presento nomás para que desarrollemos la vez que viene. La naturaleza del órgano. ¿Qué significa? ¿Quién es el órgano que tiene... ¿hay alguien que se retira? Ok. ¿Cuál es la legitimidad del órgano que está encargado de decir la última palabra? Es decir, la naturaleza del órgano significa si el órgano que tiene la facultad de decir esto está bien, esto está mal, esto se decide de esta forma u de otra, ojo, eso no significa que esa sea la resolución final o que tenga siempre la última palabra, porque después hay presiones de todo tipo, formales e informales, Lo charlamos mejor la vez que viene. La naturaleza del órgano yo la describo como si tiene legitimidad o no tiene legitimidad popular, si tiene una legitimidad popular intermedia o directa. Esto en general, cuando lo leen desde lo que serían el control en un texto de constitucionalismo clásico, lo van a ver como si el control es judicial o político. Pero yo me niego a tratar al control como judicial o político. Entonces le cambié el nombre a la variable. A la variable que ustedes pueden leer, si leyeron algo de control, la vez que viene lo desarrollamos mejor, como sistemas judiciales o sistemas políticos, yo lo cambié a naturaleza del órgano, con o sin legitimidad popular. No es ni bueno ni malo. Cada uno tiene su ideal de lo que puede ser mejor o peor como control, o como dijimos, del ideal de justicia. Solo estamos tratando de delimitarlo semánticamente. Después, dispersión o concentración de ese órgano. Es decir, si el órgano está concentrado en pocas personas, en una persona, en 15 personas, o está disperso de manera tal de que todos tienen esa atribución. El grado de legitimación en el acceso, es decir, ¿quiénes son los actores que pueden hacer funcionar al control? Y por último, porque si no, si empiezo no las termino de explicar más, ¿cuáles son los efectos o los alcances de esas decisiones? Es decir, las decisiones que toma el órgano que está encargado de hacer el control, cuando ponemos a funcionar el control, bueno, ¿qué alcance tienen esas decisiones? ¿Alcance general o alcance particular o alcance intermedio? Todas esas variables las conocen si vieron sistemas de control de constitucionalidad, pero las conocen desde lo jurídico. Ahora hay que conocerlas, pero no desde ahí. Hay que conocerlas como conocemos las variables del sistema electoral, o las variables del sistema de partidos, o las variables de las formas de gobierno. ¿Por qué? Porque conociendo esas variables, entendemos, por ejemplo, por qué acá una diputada de la coalición cívica se presenta e inventa una causa para judicializar, entre comillas, un tema. Y nosotros sacamos a todo eso que se le dio la forma de tribunal, la sacamos de esa forma, desenmascaramos el ruido y entendemos por qué los actores hacen lo que hacen. Una vez que lo explicamos, decimos, no, me parece bien, me parece mal, me gusta, no me gusta, estoy de acuerdo, la apoyo, no la apoyo, o no. Ese inventa una causa? Bueno,
lo vamos a Hay tener que una desarrollar, causa. lo vamos a tener que desarrollar, porque Hay no una podemos, causa. si lo digo ahora, pues sí, pero si lo digo ahora no terminamos más. Pero esto, Porque básicamente inventar una causa, porque en algunos sistemas distintos al nuestro, con otra combinación de variables, no tienen la necesidad de lo que llamamos causa. No tienen esa necesidad de que exista la causa. No tienen necesidad de lo que llamamos en derecho derechos subjetivos lesionados. Porque si quieren, hay un reconocimiento un poco mayor, no total, de que la cuestión es política. Entonces no hace falta darle la forma de tribunal. Yo les recomiendo en realidad, ahora que dijimos todo esto, yo sé que no es obligatorio, pero si tienen ganas, si les gusta y están acá, veo 25 personas acá, incluyéndome a mí. Si estamos acá, es que nos gusta, y si nos gusta, lean el texto, ahora les vuelvo a indicar cuál es, el de que me dio Cristian, y otro más que les voy a mandar, son cortitos, pero que son marco teórico, muy importante, para sacarnos de un lugar y ponernos en otro, y poner el foco desde otro ángulo. La vez que viene, no importa si la doy yo o Cristian o Belén, lo que vamos a tratar de hacer es, primero, distinguir el control del resto de la actividad judicial, porque hay mucha causa penal, hay mucha judicialización de debate parlamentario, no todo es control, no todo es control. Tenemos que separar una cosa de otra. Un poquito más de marco teórico y la profundización de las variables. ¿Por qué? Porque si profundizamos las variables con casos, empezamos a desentrañar el ruido, y le empezamos a dar un marco científico. Hay mucho chat. A ver, la teoría del orden jerárquico de los derechos de complejidad. Bueno, me encanta, Norberto, porque me tiraste miles. La ley de nulidad de audiencia vida y punto final. Bueno, son miles de cosas, pero para charlar, pero bueno, tampoco son y 37. No sé si hay preguntas puntuales de esto, más allá de todo lo que yo anticipé que veríamos la vez siguiente, para no avanzar, digamos. Dudas de lo que dijimos acá, no dudas de lo que vamos a desarrollar después. ¿Se entiende, no? La pregunta. No, yo te entiendo. Perdón. Dale, Cristian. No, lo único que diría es que todas estas variables, estaba pensando, a su vez juegan con las otras variables del sistema político. Porque no es lo mismo un sistema concentrado en un sistema parlamentario que un sistema concentrado en un sistema presidencialista, y no es lo mismo un sistema concentrado en un sistema de partido, qué sé yo, bipartidista, o un partido hegemónico, por ejemplo, que te puede copar el Tribunal Constitucional. Exacto. Entonces, déjame hacer una pausa. Hay lo que acabas de hacer, todas esas variables. Lo que acabas de hacer son cuadros de doble o triple entrada, que son bellísimos. Exacto. Porque esos cuadros, yo cuando lo escuchaba a Cristina recién, yo ya veía el cuadro. Esos son los cuadros o las tipologías, en serio, que se desarrollan en ciencias sociales para entender, porque a partir de esos cuadros que vos estás describiendo, está muy bien lo que acabas de decir, escucharon todos, la combinación de la multiplicidad de variables le va dando diferentes fisonomías al sistema y vamos entendiendo mejor los comportamientos políticos de los actores involucrados. Sabemos que en un sistema presidencialista, con una forma de control, digamos, difusa, va a haber más de tal cantidad de casos cuando cuando hay, por ejemplo, mayoría política de un partido en todas las ramas de poder, qué sé yo. Pero bueno, son cuadros que hay que desarrollar, y bueno, si acá Mario nos escuchara, diría metodológicamente bien, porque si le hacemos al tuntún, los trabajos después no son aprobados y la academia los rechaza, ¿no? Claramente. Cristian, ¿qué ibas a decir? Sí, una serie de cuestiones a partir de las preguntas que fue haciendo ahí Norberto en el chat, y que también tenía quizás como axioma antes de arrancar el seminario, de hecho en las charlas que tuvimos previas y con las lecturas y demás, que quizás sirven para esquematizar un poco lo que estuviste diciendo y también tirarlas de disparador a partir de las lecturas que propone ese y la perspectiva que propone el seminario. A partir, bueno, de ahí una de las preguntas que decía, si había que subsumir lo jurídico a lo político, si estaba bien eso, y también como para pensar un poco,
En primer lugar, entender que la judicialización, si se quiere, hay un aforismo bastante conocido de un autor que se llama von Clausewitz, que escribió un texto sobre la guerra, qué sé yo, y que otro autor que retoma esa discusión, que Foucault, que también tiene un poco que ver con nuestro planteo, dice, bueno, el aforismo de von Clausewitz hay que en realidad invertirlo, en donde no es que la prosecución de una cosa hace otra, sino que la política en realidad está en medio de todo. Y si entendemos esa lógica, la judicialización sería la prosecución de la política por el medio jurídico. ¿Se entiende eso? O sea, hay una lógica que en realidad mantiene la misma funcionalidad con otra forma. Entonces, no es que se debe subsumir lo jurídico a lo político, que lo político se subsume al otro, sino que hay un continuum de un mismo ejercicio que toma otra forma. Eso por un lado. Ahora, te doy una frase, una de Maquiavelo, para esto que yo siempre le digo a mis alumnos, también con esto que estás diciendo cuando leemos a Foucault, les digo, tenemos que secularizar el derecho del poder. Porque si estamos todo el tiempo pensando que el poder es el derecho, no estamos entendiendo el funcionamiento del poder. Como diría Maquiavelo, la secularización de la política respecto de la religión, la secularización de la política respecto del derecho. ¿Qué es lo que estás diciendo? Seguí. Bueno, eso por un lado, y por otro de estos pseudoaxiomas que yo pensaba y que esbozaba antes de arrancar, es que en realidad también en términos de supremacía jurídica o legal o jerarquía legal o la supremacía específica de los peldaños uno por sobre otro y qué responde a cada cosa, entender que en realidad la jerarquía es de un orden, de órgano político, en todo caso, y no per se legal. O sea, la juridización de las cuestiones legales responde a un orden preexistente que tiene una jerarquía, que es el político. O sea, en todo caso, el orden político es el que genera esa estructura legal de una manera jerárquica específica. Hay una correlación que el derecho la entiende invertida, que es, bueno, no, hay una estructura normativa donde a partir de ahí surge una estructura política, y nosotros lo que intentamos plantear, de hecho lo que desarrolló me parece de manera clara ese hoy, y que en los textos que proponen lo van a entender así, es en realidad la lógica es a la inversa. Hay una construcción política que genera órganos jerárquicamente estructurados, de los cuales emana una autoridad legislativa o una norma. Entonces, esa es la correlación un poco que se plantea. Muy lindo. Y por último, el tercero, vos corregime ese si estoy yendo demasiado lejos, No, pero me parece que va... me encanta todo. Estoy disfrutando. En la que para ejercer esta cuestión comparativa que viene desarrollando, que planteó muy bien Mario en la cuestión anterior, en el encuentro anterior, y antes Juan Manuel, es que para comparar necesitamos entender la idiosincrasia política del objeto que estamos determinando. Si no entendemos la ubicación cultural, ideológica, política, legislativa, normativa, religiosa, es muy difícil comparar cuestiones políticas dejando de lado todo eso. Entonces las comparaciones, todas estas que se proponen, ¿no? de término de control, de ejercicio de poder, tienen que estar en ese marco, en el marco que desarrollaba ese durante todo el encuentro de hoy. No podemos ubicar específicamente una técnica sin entender todas las cuestiones que la atraviesan y la configuran como tal. Simplemente eso, nada. No, perfecto, no es pura, la técnica sin marco teórico en realidad le estamos dando un valor que tal vez no tiene por sí solo. Fetichismo de la técnica. Exacto. Bueno, no sé si hay más preguntas. No. ¿También? Si están bien, nos vemos el miércoles que viene. A ver, acá un punto complementario a lo que quiere decir Cristian es entender, leo lo último, que la distinción analítica entre esferas de la realidad social, lo judicial, lo económico y lo política, es el resultado de la producción de un orden a partir de la institución de lo político. Sí, puede ser. Es decir, entender que el orden institucional es el producto de un momento político instituyente. Esto es Claude Lefort. Lógico, las instituciones son tensiones, relaciones de fuerza, que después se institucionalizaron. De hecho, antes estaba mucho más claro cuando venía la guerra, y después de la guerra venía el escritorio, el pacto, y después del pacto el texto que organiza, ¿no es cierto? Tal cual. Y las leyes, como decía Platón en República cuando arranca el capítulo 1, yo siempre lo cito, porque Platón está
todo República tratando de entender qué es lo justo. Pero en la primera parte entra uno que se llama Trasímaco a la plaza, ¿no? Están charlando y dice, ¿qué es justo? Y Trasímaco dice, justo es lo que el más fuerte dice que es justo. Y más allá de que Platón se está pasando todo el capítulo de explicar que lo que le corresponde a cada uno por naturaleza, que lo entendí en teoría política, a mí lo de Trasímaco me marcó para siempre. Justo es lo que el más fuerte dice que es justo. Después de la guerra viene la justicia, ¿no es cierto? El tema de llegar a consensos, ¿no? Esa es la gran dificultad hasta nuestros días. Esto no es algo que se va a superar fácilmente, ¿no? Claramente que no. Bueno, ¿seguimos la vez que viene? Después les comparto en los textos que referencié y dejo la clase esta para que esté disponible. Bueno, seguimos la próxima. Dale. Chao, hasta luego, gracias. Chao. Gracias.